Muy bien, queremos compartirles cómo va la dinámica. Lo que queremos es, vamos a darles como un pequeño contexto, algunos elementos que hemos seleccionado para poder entender la problemática y la situación del tema de las competencias comunicativas al día de hoy, pero queremos que ustedes vayan generando todas las preguntas que quieran, las pueden hacer en el chat del grupo, será la forma como nos estaremos comunicando. Liliana Niño amablemente nos va a estar apoyando con todo lo que son las preguntas para ir gestionando, pero queremos que sea más como un diálogo, ¿de acuerdo? Entonces, si les parece bien, vamos a empezar. ¿Por qué hablar de competencias comunicativas? Y yo creo que de fondo, ¿cuáles son las inquietudes que nos tienen a todos aquí pendientes de este tema? Primero, hace 12 meses, ya va a ser un año, que sufrimos todos un cambio radical. Principalmente lo que nosotros pensamos es el uso de la tecnología y nuestras formas de comunicarnos. Y eso nos movió el tapete, tuvimos muchos cambios, cambios de todo tipo, y en esa búsqueda de cómo conectarnos, cómo coordinar acciones, pues la comunicación se convirtió en el principal elemento que resolvía problemas, pero que también se convertía en una fuente de muchos problemas. De ahí la importancia de hablar de estas competencias comunicativas en un momento clave. Seguimos, Diego. Ahora, ¿qué cosas cambiaron? Y normalmente cuando nosotros pensamos qué cosas fueron las que cambiamos, nos remitimos, bueno, nos mandaron a todos a trabajar a la casa, tuvimos que dejar las oficinas, los negocios cambiaron, la incertidumbre creció, tuvimos que tener a los hijos en casa estudiando, la convivencia en un solo espacio, pero más allá de mover el trabajo a casa, pues son muchos los cambios que se han dado y esos cambios nos afectan de manera directa, tanto en las formas como en los medios de comunicar. Y es muy importante cuando hablamos de las competencias comunicativas, entender que el problema no es solo tecnológico, que al final la tecnología se resuelve, siempre hay alguien que pueda ayudar, pero el fenómeno humano de la comunicación es lo que va haciendo complejo estas interacciones. El hecho de que hoy estemos aquí y no podamos verle sus caras, o sea, no sabemos quién está detrás de un nombre, quién está tan rico que es conocernos, ¿no? Imagínense que esto lo tuviéramos presencial y que nos pudiéramos ver y escuchar los acentos, ¿no? Desde el saludo, cuando dice, mira, soy de Boyacá, soy de Cartagena, esas nuevas, ¿no? Esa conexión humana que se da, pues hoy es muy distinta. Estamos enfrentando unas condiciones de comunicación distintas en un entorno complicado, pero que va más allá de solo la tecnología. Y ahorita hablaremos de eso. Nos adaptamos y adoptamos formas de interacción laboral para las cuales no estábamos preparados y hemos hecho lo mejor. Y creo que en los recesos de diciembre, quienes hayan tenido algún momento de descanso, hemos pensado todo lo que hemos hecho, cómo se nos transformó la vida y lo valientes que hemos sido para seguir adaptándonos. Las organizaciones siguieron y siguieron porque la gente tuvo la voluntad y la necesidad de seguir. De ahí que al final es la gente la que va a estar estableciendo estas formas para mejor interacción humana. Diego, sigamos. Ahora, hay una propuesta muy interesante que hace Rafael Echeverría cuando habla de la comunicación y él habla como de tres grandes esferas, las emociones, la corporalidad y el lenguaje. ¿Por qué hoy es más difícil? Este último año ha sido tan complicado, porque la gente ha estado enfrentando miedos a perder el trabajo, a que el negocio se rompiera, pero también miedo a la muerte, miedo a no poder regresar, miedo, o sea, una serie de miedos que nos afectan desde el entorno emocional y que cuando nos comunicamos están presentes. El mismo miedo a la tecnología. Viendo los promedios el promedio de edad, los rangos de edad de Colombia, por ejemplo, el promedio de edad es de 31, en México es de 28 y tenemos países como Kenia que es de 20 años. ¿Quiénes tendrán más miedo acumulado frente a la tecnología? Los más jóvenes, los mayores, ¿no? Esas emociones van a determinar también la forma como nos acercamos a la tecnología. Entonces, cuando hablamos de competencias comunicativas, es muy importante establecer que las emociones son claves, que la corporalidad, y sobre todo en nuestros mundos más latinos, donde nosotros hablamos y nos complementamos con todo el cuerpo, y desde cómo nos arreglamos, cómo caminamos, toda esa información que recibimos la hemos perdido. Estamos hablando
con interlocutores de los cuales tenemos mucho menos información. Y eso hace mucho más complejo el proceso de interacción humana. Y finalmente el lenguaje, que si bien todos hablamos español, todos sabemos dar indicaciones, pues se vuelve mucho más complejo. Esta mañana fui a recoger un documento aquí, ahorita estoy en Neiva, en Colombia, y entonces la gente le preguntaba al portero, ¿cómo hago para conseguir una cita en la registraduría? Y el señor decía, pues se mete a la página web, le hace clic y saca la cita. Y la gente, pero ¿cómo le hace clic y saca la cita? ¿No? Para el que sabe cómo es el proceso, pues que le digan o no hace clic y saca la cita, y el que no. Entonces nuestro lenguaje también, si yo conozco el tema, doy por hecho que el otro lo sabe, y el lenguaje ha cambiado. Y esas formas de comunicarnos pues se alteran. Hoy somos más cuidadosos cuando escribimos un mail, por ejemplo, preguntándonos, ¿está todo claro? ¿Quedó claro qué es lo que necesito? ¿Cuándo lo necesito? ¿Bajo qué condiciones? O mandamos, me puede mandar el paquete que le mandé ayer. De ayer le mandó 4 paquetes y uno no sabe cuál quiere la persona con la que está interactuando. Entonces, en esta interacción queremos invitarlos a ver el fenómeno de la comunicación como un fenómeno mucho más complejo. Aquí me Ahora, gustaría, Judith, si me permites, pues dialogar contigo y con Diego y con nuestra audiencia, que también es importante que sepamos que esas tres dimensiones, como las llama Echeverría, son las que van constituyendo nuestra identidad. Y que si bien ahorita, como lo explicas de manera excelente, las emociones están dominando, estamos sintiendo emociones que quizá nunca habíamos sentido, quizá jamás habíamos sentido este nivel de incertidumbre, está afectando nuestro lenguaje, está afectando la manera como nos comunicamos. Si estas tres dimensiones constituyen mi identidad, quiere decir que yo desde estas tres dimensiones me comunico y genero mensajes. Y de la misma manera, si yo me pongo del otro lado, desde estas tres dimensiones, desde mis miedos, desde mis dolores, desde de estar sentada 8 horas frente a una pantalla, desde este lenguaje que se está viendo tocado por estas emociones y estas circunstancias, desde ahí también recibo los mensajes que tú emites, ¿no? Entonces, reconocernos que dentro de nosotros están estas tres dimensiones ayudan a entender mucho qué quiero decir y por qué lo quiero decir, y también el otro, pensar en el otro, cómo lo va a recibir el otro y qué puedo yo abonar, yendo más allá de mi derecho a la libre expresión, qué puedo abonar en el otro, ¿no? En la sociedad, en mi comunidad o en la persona que tengo enfrente, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Judith, con esto? sí, y aquí la idea un poquito es que ustedes vayan construyendo desde cada realidad, cómo los fenómenos, los miedos, el lenguaje y la corporalidad es distinta, ¿no? Para construir y poder entender su entorno, para hablar de competencias. Seguimos con el material, Diego. Muy bien, ahora, cada país ha gestionado esta nueva realidad en condiciones muy particulares. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos remitimos a experiencias, no sé, argentinas. Y resulta que el comportamiento de Argentina es muy distinto al de Chile. Y aún en Colombia, la zona norte, la zona central y la zona sur funciona de manera distinta. Entonces, estas particularidades de los países también tienen que ser reconocidas. Saber quién tenemos. Resulta muy curioso que Colombia, por ejemplo, aparezca en los primeros lugares en uso de videollamadas con celulares. ¿Qué quiere decir eso? Que los colombianos están mucho más abiertos a que los vean, hay menos como cohesión ahí de me da miedo la cámara. No, el colombiano es más y yo le hablo y yo le cuento. Hay otros países donde esa relación con el véanme, me expreso a través de, pues es distinta, ¿no? Estas nuevas particularidades van a establecer también, y si seguimos, Diego, por favor, qué cosas cambiaron, ¿no? Y un poquito el qué cosas cambiaron es, esas cosas que han cambiado han demandado cambios en las competencias. Entonces, importante, el 80% de los colombianos manifiestan que sus actividades domésticas, ¿no? Se vieron incrementados, empezaron a participar en cuestiones domésticas en un porcentaje muy alto, distinto como lo hacían antes. Estar en casa, pues altera esas formas de relacionarnos, lo que eran los mundos laborales y la vida personal. El 70% de las personas declaran que tengo que aprender algún recurso digital.
y quienes no éramos muy amantes de lo digital, hicimos como a fuerza, ¿no? Como muy, venga, es lo que hay, pues toca. Nadie se pudo negar y a algunos nos ha costado más trabajo que a otros. Y el tema de que las generaciones, pues por ser más jóvenes, también van a entrar mucho más fácil, ahí habría que estudiar y tener como mucho más claro, porque la relación con la tecnología va a depender mucho de la experiencia personal, ¿no? Entonces, bueno, hemos aprendido, algunos decidimos, voy a aprender 2 o 3 muy bien, las otras ya llegarán, pero creo que en la mayoría de las organizaciones empezamos a recibir como muchas alternativas de recursos. Y eran tantas que uno dice, bueno, me quedo con 2, me especializo en 2, me especializo en 3. Y finalmente, pues toda esta movilidad en términos de educación, que por un lado nos permite estar hoy aquí, en esta relación virtual, que antes no habíamos considerado como tan de primera mano, y que hoy nos permite conectarnos de manera maravillosa con gente de muchos lugares del mundo, sin importar la distancia ni las diferencias de horario y demás. Seguimos. Ahora, en el caso colombiano, y aquí nosotros buscamos información de Colombia, pero es muy importante que ustedes vayan buscando en sus países, los celulares se convirtieron en la fuente de interacción. Si se dan cuenta, es menos de la mitad la gente que se conecta vía computador y la mayoría se está gestionando toda la información en celulares. El acceso y la utilización del celular, pues también cambia la dimensión de nuestras acciones y esas competencias que podamos tener. Seguimos. Y bueno, aquí qué cosas, cuáles son las aplicaciones más usadas, redes sociales. En primer lugar, el correo electrónico, que es el que nos permite como coordinar muchas acciones. Los servicios de financiamiento que cambiaron, porque no solo fue vámonos a la casa, sino que todo lo que fueron servicios de salud, educación, las prácticas religiosas. Eh, tuve la triste situación de tener que asistir a un entierro virtual que es distinto, te acerca, pero el dolor de la distancia sigue ahí presente. Entonces, los cambios no solo han sido en el entorno laboral como en la oficina, sino esos elementos del carácter, del espacio humano, que también han sido afectados. Seguimos. Ahora, con la parte digital y el tema de las competencias digitales, no sé si a ustedes, algunos de ustedes de generaciones más grandes, les tocó la primera clase de computador, que lo ponían uno al frente de la computadora y le decían, bueno, siéntese, pero no mueva nada porque puede dañar el computador. Y entonces uno se sentaba con el miedo, no toque, no toque porque lo daña. No, éramos 2 por computador. Y claro que si a uno le queda de que cualquier cosa, usted va a borrar el programa, va a borrar la tarea, ¿no? Las nuevas generaciones están mucho más familiarizadas, pero de todas maneras la relación con la tecnología es muy complicada. Y es muy complicada porque si yo tengo que tener una relación con mi novia ya online y era lindísimo verla en el cine, encontrarnos en otros lugares, pues eso también altera. Entonces, es esta parte de la relación con los entornos digitales, pues va a establecer también una forma diferente, de la cual nos hablará Diego, de acercarnos a los modelos organizacionales. Y ahorita mencionando algo rápido sobre el miedo, es muy curioso cómo mi mamá o sea, es un ejemplo que ella creció con ese tipo de computadoras en el que si tenías un error, tenías que volver a repetirlo. Y ahorita sus interacciones con todas las plataformas digitales son de no cometer error y como que se asusta y se limita como el explorar por miedo a apretar algo y le digo, mamá, no va a explotar, no te preocupes, solo conoce y tú pícale, no pasa que borres la aplicación y se vuelva a descargar, ¿no? Pues seguimos entonces. Sí. Bueno, entonces, retomando un poquito más sobre las competencias comunicativas para el ámbito laboral, dentro del estudio sobre estas mismas competencias, quedamos que bueno, las pudimos englobar en 6 aspectos. De estos 6 aspectos tenemos las competencias que van relacionadas con la escritura, que tiene que ver desde redacción de mail, redacción de mensajes, cartas formales, hasta redacción de acuerdos dentro de los espacios laborales, ¿no? Después también tenemos que hay una competencia que te habla sobre lo legal, sobre ahora el uso de los datos, la información privada de cada persona y cómo todo se vuelve un poquito
necesitas un poquito más de información o de conocer un poquito las reglas de este nuevo ambiente para poder generar mejor comunicación o mejor, que tu mensaje se transmita de mejor manera, ¿no? También tenemos que ahora, bueno, no ahora, pero siempre se ha tenido la parte informacional, el cómo interactuamos nosotros con los datos, con la información, con las bases de lo que estamos trabajando. También tenemos la parte de multimedios, el aprender, el conocer cómo se interpreta un video, los diferentes formatos, desde este mismo modelo que estamos ahorita en este momento de un webinar, hasta videos de YouTube, videos que pueden que sean con carácter más recreativo, realmente se vuelven competencias de entender y, y traducir los mensajes a tu propio discurso. También están las competencias orales, que eso también es algo que ahorita pues se vuelve un poco más fuerte al tener que interactuar y ser más exigentes con el tiempo y, ¿cómo se llama? Ahí se me fue un poquito. Pero bueno, sí tener la determinación y que el mensaje quede muy claro a la primera, y porque es muy difícil ya el, el buscar los espacios estando en diferentes pues, espacios físicos. Y también hay competencias, competencias que van enfocadas a al aspecto organizacional, en el que pues, prácticamente es en el cómo se desenvuelve todos los aspectos dentro de las organizaciones, ¿no? Desde las capacitaciones, desde entender las estructuras, los órdenes, la jerarquía de órdenes, y todo este aspecto pues, se vuelven parte de las competencias comunicativas. Diego, hay Oye, una pregunta muy interesante que nos hacen de las competencias legales. Resulta que nosotros cuando hemos tenido comunicación normal en la organización, pues no hay mucho cuidado de si alguien más recibió el mensaje, yo llevo los papeles y los entrego y me los firman, entonces yo sé que ahí están los documentos. Con toda la parte digital, con todas las herramientas digitales, por ejemplo, lo que son permisos de uso de imagen, nosotros pudiéramos grabar esto y reproducirlo, no, porque hay un derecho legal y podemos ser demandados. Y son temas que nosotros todavía no manejamos o que lo hacemos por sentido común, pero poca gente conoce los elementos legales. Si yo hago una declaración aquí, ¿tiene validez para, por ejemplo, establecerse en un juicio como prueba o no? ¿Quién es el dueño de los derechos? Si este curso lo damos a través de la Javeriana, ¿quién tiene los derechos? Entonces, es muy importante porque la legislación que tenemos ahorita de medios digitales, hay grandes diferencias en nuestros países. Hay países que han estado muy avanzados y que la parte legal pues ya se está manejando. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que cuando entramos a algunas páginas nos piden aceptar las condiciones de manejo de uso de la información, o cuando brindamos información personal, hay una letra pequeñita que nos dice, ¿usted está de acuerdo con el manejo de esta información? Entonces, por ahí va. Y resulta que no estamos todos capacitados y que no sabemos qué cosas funcionan en un país y cuáles en otros. Así que, Janet, excelente pregunta, pero va por ahí el tema de las competencias legales. También un Qué poco rico que más hagan de... preguntas así. Sí, también dentro de la comunicación interna, pues existen muchos aspectos de regulaciones de la Ley Federal del Trabajo o de sanidad, o muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para entender cómo se tienen que comunicar las cosas. sí, y ahora no sé en el resto de los países de América Latina, pero aquí en México en noviembre se legisló sobre el trabajo desde casa, ¿no? Entonces ya hay toda una propuesta que también hay que conocer, ¿no? Aparte en febrero, no, en octubre del 2019 salía una ley que se llaman aquí 035 que hablaba sobre el bienestar de las personas, que las empresas ahora son responsables del bienestar y 3 meses después, tómala, la gente se va a su casa y resulta que ese bienestar con niños brincando, la cocina, el ruido, la videoconferencia, 8 horas a la pantalla,
híjole, se viene atormenta, ¿no? Entonces creo que esa legalidad que hablaba Judith, el mundo, la vida, la naturaleza ha hecho una jugada maestra en donde la legalidad ha obligado, digamos, a los gobiernos, o está obligando a los gobiernos a poner puntos y comas, ¿no? A poner orden, porque ha sido tal el nivel de desorden que puede haber en las organizaciones ahorita, que sí es importante que como colaboradores de una empresa pongamos atención, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Si el jefe me puede hablar a las 11 de la noche o no, si yo tengo la obligación de contestarle o no, en fin, ¿no? Como que esto de la legalidad, creo que en estas épocas se reinterpreta con una magnitud mucho más interesante. Antes a mí me daba igual, pero ahorita sé que, ¿no? Como por bienestar propio hay que estar más atentos a eso. No sé si coincidan, ¿no? Cómo recobra importancia, pues. Exacto, y los lineamientos también en estas dinámicas digitales son bastante fundamentales. Exacto, sí, lo que dice Janet, ¿no? Gana una dimensión que no habíamos imaginado. Totalmente, Janet, de acuerdísimo. Exacto. Bueno, entonces hay algo que pasa muy interesante con estas competencias. Antes se podría uno, por así decirlo, dar el lujo de no tener o no de tener desarrolladas unas o enfocarte más en otras. Como todavía, bueno, pero ahora con la colaboración digital, bueno, viene la sorpresa de que todas se vuelven esenciales y todas se vuelven casi como una obligación o sumamente esenciales y necesarias para que se puedan desarrollar cualquier puesto dentro de esta colaboración digital, ¿no? Tenemos que se empiezan a desarrollar ambientes ágiles que exigen una capacidad de entendimiento y una velocidad de los proyectos. Entonces te necesitas tener como todas las herramientas y todos los entendimientos de tanto de las plataformas, de los proyectos, para poder gestionar toda la información y gestionar todo tu trabajo de manera ágil y rápida. También está que pues el conocimiento se vuelve lo más preciado de una organización, entonces se empiezan a hacer interacciones basadas en cómo recopilar o cómo mantener vivo esta parte del conocimiento y que se vuelva algo un poco más orgánico, el cómo la gente está aprendiendo dentro de la compañía y está enseñando a los demás también. Y al final también algo que se vuelve dentro de todos los hábitos, la interfaz del usuario se vuelve un punto muy crítico a la hora de nosotros como personas comunicarnos con la computadora para de ahí comunicarnos con el sistema ya como más, una perspectiva más grande para que sea un entendimiento que le llegue a las personas que están detrás de otras pantallas. Diego, aquí si me permites, en esto de ambientes ágiles, justamente la semana pasada estaba dando comunicación y negociación para un equipo que está adaptándose a una metodología Scrum, ¿no? Que es uno de los marcos de esta agilidad de la que hablas. Y entonces, revisando el manifiesto ágil, ¿no? Para los que lo conocen, es toda una tendencia de, pues hay de innovación, de creatividad, de operación, de proceso, etcétera, y hay muchos marcos. Pero todos esos marcos deben de estar basados en este manifiesto ágil, y si uno lo lee son 12 puntos. De esos 12, 6 puntos tienen que ver con comunicación y colaboración. Y uno de los precisos que dice, las conversaciones se deben de dar cara a cara. ¿Y cómo estamos teniendo ahorita esas conversaciones cara a cara? Ahorita yo veo a Diego, veo a Judith y lo agradezco, pero no veo a Janet, ¿no? No veo a Alejandro, no veo a Yanni, no los veo. Entonces esa comunicación cara a cara se vuelve relativa y se vuelve imperfecta. Deja de ser cara a cara porque no veo el otro rostro. Esto que hablaba Judith al principio, ¿no? No nos vemos. Y entonces esa comunicación no verbal se diluye y esa información que necesita mi cerebro para comprender tus intenciones, la intención de tu mensaje, la emocionalidad que le pones a tu mensaje, mi cerebro se queda nulo y se vuelve loco intentando escudriñar en tu voz nada más y en esa pantalla negra
¿por qué me lo habrá dicho así? ¿Para qué me lo quiere decir así? Entonces, creo que en estos ambientes ágiles, aunque se están digitalizando, es muy útil reflexionar ahora sí, ¿cómo le voy a hacer desde lo digital? ¿No? Desde estas plataformas de colaboración digital que nos estás compartiendo hoy, Diego. Muchas gracias. Exacto. Será así chiquitito, Diego, Sí. sobre documentación. Creo que todas las organizaciones hicieron lo que pudieron en su momento y hoy hay mucho aprendizaje, formatos, gestiones. Descubrimos que había gente que era como muy hábil para explicarle al otro, ¿no? Otros que se nos perdían todos los botones, ¿no? Es como, ¿dónde está ese botón? No me sale. Este es un momento muy interesante para documentar todo el conocimiento que se ha generado, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que hablar hoy de competencias comunicativas es observar qué cosas han funcionado, quiénes lo han gestionado muy bien, porque aparecieron muchos talentos, gente que a lo mejor era muy calladita, pero que en los entornos digitales es buenísima. Otras personas que aprenden muy fácil, pero del otro, no con es con el otro. Entonces creo que es un momento maravilloso para que podamos gestionar lo que hemos aprendido. Generamos una cantidad de formas nuevas que tenemos que gestionarlas, es decir, qué se hizo, qué funcionó, lo que no funcionó, sacarlo, y lo que ha funcionado, irlo enriqueciendo. Creo que estamos en un momento en términos comunicativos como muy ricos. Y muchas gracias por los saluditos. Miren hablando de esta parte de cuando Antonio se presenta y dice no tengo cámara, a mí me da la impresión que Antonio es un muy buen tipo que quiere conectar, ¿no? Entonces, cada uno el que desde Medellín, Santiago, venga, de donde soy, ¿no? Esa parte tan rica que se nos pierde y que solo en esta forma de interacción, cuando alguien habla, aporta, nos permite irnos conectando como personas, ¿no? Sí. Entonces, solo quería hacer como esa acotación y que estamos en un momento clave de competencias comunicativas. Sí, es cierto esto que acabas de decir, Judy, me gusta muchísimo, porque entonces empezamos a ver como una oportunidad. Y si escudriñamos más sobre esto de la comunicación digital, una de las competencias que ahorita las empresas están, bueno, no ahorita, estoy hablando antes pandemia, ¿no? Una de las competencias era trabajo en equipo, trabajo colaborativo. O sea, es uno de los requisitos que piden para contratarte, que sepas trabajar en equipo. Y en realidad, ahí hay una distinción entre las generaciones, ¿no? Generación X, generación Baby Boomers, no nos distinguimos por ser muy habilidosos en el trabajo en equipo. Nosotros fuimos educados y estamos acostumbrados a ir por mí, por mis retos, yo lo hago. Es más, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, dámelo, yo lo hago más rápido y sin líos, dámelo, yo me encargo? Esa es la frase de generación X y generación Baby Boomer. Pero los generación, millennial, ellos ya tienen este chip, digamos, o la costumbre de trabajar de manera colaborativa, igual los centennial que se están integrando al ámbito laboral la tienen. Entonces, ahorita el reto quizá para distintas generaciones, para las generaciones mayores, para los que tenemos 40, 50, 60 años, porque tenemos no solamente que adaptarnos a trabajar de manera colaborativa, sino de manera digital. Entonces yo creo que aquí puede haber un doble reto en la comunicación, ¿no? Hacerla digital, que se puede, ¿no? Como lo has dicho tú, es una oportunidad. Exacto. Y algo muy importante de todo esto es tomar en cuenta que todo, o sea, todos los retos ahorita se están enfocando en la información, ¿no? Entonces, si vemos la perspectiva de comunicación en el manejo de la información y que esta nos va a llevar a la colaboración y a resultados exitosos, pues se vuelve completamente más fácil, ¿no? O sea, entender como para dónde te tienes que ir, pues se vuelve completamente sencillo. Entonces, voy a mostrarles un pequeño modelo en el que se integran los diferentes 4 actores de una organización. En el primero tenemos, pues obviamente el aspecto individual, después tenemos el aspecto social, tenemos el aspecto de la infraestructura y en un momento tenemos el momento de la tecnología. ¿Qué es lo que pasa en todas las organizaciones? Siempre hay una interacción con la ergonomía de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de cómo la organización maneje su propia información, es como se va a hacer una interacción entre todos los actores.
algo muy importante que salió después de la pandemia es que la tecnología y la infraestructura se vuelven uno mismo. O sea, realmente ya no tenemos escritorios, ya no tenemos bandejas de papeles, ya no tenemos el póster que está fuera de mi oficina, ya no tengo dónde dejarle un post-it a alguien si no lo encontré en su lugar. Ya todo se vuelve completamente digital. Tu espacio de trabajo ya es solamente tu computadora y tu espacio y la plataforma en la que esté la organización. Entonces, todo esto nos empieza a generar y a cambiar nuestros hábitos, que pues obviamente ya conjugándolo con lo social se vuelven en las convenciones, ¿no? Estas convenciones de lo social con ahora la tecnología y la infraestructura se desarrollan completamente dinámicas sociales nuevas. Hasta este mismo webinar es una dinámica social completamente nueva en la que, bueno, no completamente nueva, pero que subió a la tendencia y se volvió una necesidad más que un formato nada más de reproducir información o de reproducir conocimiento, ¿no? Entonces, pues al final tenemos también lo más importante de ahora de la tecnología es que la experiencia de usuario, las interfaces, se vuelven y se van modificando conforme avanzan nuestros hábitos, ¿no? También hay mucha teoría de comunicación visual en la que te dice que si un punto de la pantalla es el que la gente se va más, pues ahí se va a poner un botón, ¿no? Se va a poner una acción que te lleve o te promueva el ejecutar esa acción, pero también se va como leyendo toda la interacción de las personas y son modelos que se van renovando constantemente. Entonces, así como podías tener un botón de este lado de la pantalla, a la siguiente te lo pueden poner en otro lado que haga más sentido al proceso y a los hábitos de las personas. Entonces, todo esto se vuelve una competencia, o sea, se vuelve la competencia más grande que necesitamos, pero a final de cuentas es una competencia que engloba todas las demás competencias, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Tenemos muchas plataformas actuales, que es como Microsoft Teams, tenemos Slack, tenemos Trello, tenemos Asana, tenemos Google Workspace, entre muchas más que están saliendo. Y lo importante es que las más grandes de estas dos serían Teams y Slack, que el future o la modalidad que tienen están enfocados en la información. Se estructuran las conversaciones dependiendo de los proyectos y ya no por equipos o ya no por una jerarquía. Entonces la comunicación se vuelve enfocada en los proyectos o en la información que se van depositando en canales, por así decirlo, ¿no? No sé si aquí alguna de ustedes quiera aportar algo. No, solo quisiera decir aquí, en los comentarios que hacen quienes están participando, existe esta inquietud por el cliente, ¿no? Que claro, en el tintico, en el cafecito, yo puedo conocer desde cómo trae la bolsa, los zapatos, cómo camina, todo eso nos dice, ¿no? Más o menos por dónde va este cliente. Hay un tema que se llama etnografía digital o etnografía, donde resulta muy interesante ver cómo en las páginas web, por decir algo muy sencillo, en Facebook, por ejemplo, de las empresas, si uno se pone a ver qué tipo de comentario hace, qué preguntas, si hay respuestas, en cuánto tiempo le responden a las personas, si cuando le responden es de usted o de tú, ahí empieza como a dilucidarse y a verse mucho más claro las formas como las organizaciones se están comunicando y a qué formas responden de mejor manera. Entonces sí creo que es un tema que valdría la pena que en otro momento se abriera, el cómo la información que la gente da permite, aunque no lo veamos, lo que la gente escribe. Si uno lo lee con cuidado, puede distinguir cuál es la inquietud que hay detrás del mensaje, cuál es la forma como yo me puedo conectar, pero tenemos que estar como más preparados, más concentrados a leer ese otro detalle en la escritura que no lo evitábamos cuando hablábamos y cuando la corporalidad de la persona que estaba frente a nosotros pues nos daba toda esa información. Eso sería como lo que quería comentar. Sí, de hecho... Perdón, Dio. No, adelante. Ok, y no solamente, Judy, de estar como leyendo. La función ahorita de la comunicación digital para las empresas es crear comunidad.
Ese es el objetivo. ¿Y cómo creas comunidad? Dialogando. O sea, lee y responde, lee y responde. Decía Santiago aquí, es que me ha costado generar esa experiencia en el cliente. Definitivamente no podemos oler el café colombiano, ¿no? Como dices, hacíamos los negocios con olor a café y a lo mejor no lo puedo yo oler de manera inmediata, pero entonces cuéntamelo, entonces platícamelo, entonces dime cómo es. Genera una narrativa en los medios que me permita a mí sentirlo, porque ya vimos estas 3 dimensiones que Judith nos dio de manera inicial, que el lenguaje, si yo te escucho, detona emoción. Y la emoción y el lenguaje detonan cuerpo. Estas 3 dimensiones son codependientes. Si yo me siento triste, mi cuerpo inmediatamente lo va a sentir y mi lenguaje va a cambiar. Entonces, hazme con el lenguaje, ahí es donde está la nueva competencia de la comunicación. Haz que con el lenguaje yo logre sentir esa sensación, ese Colombia con olor a café, esos negocios con olor a café. Entonces, de eso se trata la comunicación digital en redes sociales, de hacer comunidad, no de vender. Esto no estamos hablando de marketing digital, estamos hablando de comunicación digital. Y eso se hace a partir de conversaciones, de interacciones, de generar contenido. Y ahí en ese generar contenido es donde genero experiencia. Yo no sé si ustedes les propongo que al terminar o en el transcurso de la tarde, por ejemplo, conocen ustedes la empresa mexicana de Cemex, que es una empresa internacional que vende costales de cemento. Bueno, exploren en internet sus redes sociales y tú vas a ver la belleza de construcciones que muestra, lo bonito, lo bello. Yo no veo el discurso de vender costales de cemento. ¿Qué veo yo? Que construye sueños, que construye belleza, que construye lugares mágicos para vivir, para trabajar, etcétera. Entonces, ese es el reto que nos pide la comunicación digital, generar narrativas que me permiten tener una relación cercana con mi audiencia, que me ayuda muchísimo esto que dice Judith de la etnografía, para descubrir quién es mi audiencia, quién me está leyendo. Porque entonces, cuando yo descubra quién me está leyendo, yo podré generar esos contenidos y entonces generar una relación directa con esa persona. También hay un recurso que se llama el personal buyer, perdón, que también puedes, buyer persona, así, buyer persona, que nos puede ayudar a descubrir quién me está leyendo y entonces poder ser mucho más efectivos y eficientes en esa generación de conversación, en detonar conversaciones con nuestra audiencia. Exacto, y algo muy importante también de estas buyer personas es que, pues dependiendo de la audiencia, puedes definir hasta qué sensaciones o qué, ahorita mencionaba Janet, ¿no? Que todo se vuelve, decía que este nuevo momento nos hace pensar en el reto de la comunicación, y que ahora tenemos que practicar con todos los sentidos, pero sin el contacto y la presencialidad. Entonces eso también te dice, tienes una gama de emociones que puedes transmitir a través de lo visual, de lo auditivo, pero te empuja a ampliar tus formatos, tus contenidos y todo lo que puedas hacer. Si presentas una junta, hasta puedes desarrollar hasta un video que te dé más la información o que te ayude a poner en una perspectiva diferente a un cliente antes de venderle algo. Entonces tenemos que, pues ahora sí que usar todos los recursos que se pueden dentro de esto y se vuelve una competencia aún más grande, ¿no? Quisiera anexar cuando hicieron el comentario que en Colombia los negocios se hacen con aroma a café, que es una frase que me parece súper vendedora, ¿no? Cuando uno dice con aroma a café, con olor a café, a uno le huele a café. Y si dijéramos así el saborcito del mate, pues a uno todavía esas conexiones que tenemos con los referentes de aromas, de colores, que normalmente no usamos, tienen mucha magia y se convierten en mágicos cuando usamos esa palabra que acompaña, para llevarte con la palabra o con la imagen a ese lugar que antes era como, pues estaba ahí el café, ¿no? Lo podíamos oler y lo podíamos disfrutar. Ahora no, pero podemos crear con la palabra toda esta parte de narrativas, de darle el sentido.
de escuchar muy bien al otro, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchísimo por hacer y es volver como a esas historias de los, no sé, quiénes fueron abuelos mágicos que le contaban a uno, ¿no? Y pasó el pajarito y si el aleteo, y entonces uno sentía el aleteo del pajarito. El Claro. poder, el volver al lenguaje con ese poder creador. Y tenemos por aquí gente de Medellín, y la gente de Medellín es como muy buena para esas cosas, ¿no? El costeño también le empieza a contar ay, que acá, hay que viento, y entonces a uno lo enganchan. Y es volver a recuperar esos elementos que los tenemos, que por las condiciones que habíamos tenido, pues habían perdido, pero que son una herramienta clave de comunicación. Por eso yo insisto que más allá de lo tecnológico es lo humano. Es esa parte que nos conecta. Venga, yo le doy mi nombre. Mire, yo nací en Pitalito, yo soy de Cartagena, porque el yo soy de Cartagena, como señalaba Mayra, esa identidad nos va conectando, ¿verdad? Entonces creo que esto que están ahorita señalando de esos otros recursos que vamos a tener que volver a usar, practicarlos, porque a lo mejor no los habíamos practicado, dábamos por hecho muchas cosas, ¿no? Por ahí va la parte un poquito Sí, y apoyando lo que nos fíjate, señalaba Mayra. ahorita escuchándote con esto de Colombia, yo no tengo la fortuna de haber ido a Colombia, pero vi Café con Aroma de Mujer 2 veces, ¿no? Y me sé la canción de Gaviota, que de a lo lejos. Bueno, pues a mí esa canción, o sea, vuelvo al café, como dices tú, de veras, las historias, o sea, el contar historias activa neuronas, hace que yo me sienta ahí, ¿no? Me sienta cosechando el café y creo que con esto empezamos a hablar de identidad, ¿no? De identidad, de cuáles son los valores. Y ahí es donde, como dices tú, que a lo mejor se nos olvidó porque ya lo asumíamos, pero entonces ahora para hacer el brinco a lo digital, quizá tengo que reconectarme, hacer un alto y decir, a ver, ¿cuáles son realmente mis valores? ¿No? O en digo, también personales o del negocio. ¿Cuál es la misión del negocio? ¿Y cómo puedo seguir cumpliendo esa misión desde lo digital? ¿Cuál es la visión del negocio? ¿Y cómo puedo hacerlo desde lo digital? A lo mejor sí para poder generar esa narrativa, como lo dices tú, y escuchar a los de Medellín, a los de la costa o en cualquier lugar del mundo que estemos, revisar ¿qué me hace ser el ser que soy? ¿No? Hacer un alto y entonces descubrir cuál es esa identidad real para poderla transmitir de manera congruente y sólida a una identidad 3.0, a una identidad virtual, ¿no? Exacto, y algo ahorita que mencionaron era como que decían que el cliente era el que demandaba los cambios en los procesos por la pandemia, ¿no? Y ahorita no, realmente ni el cliente ni el vendedor son los que están dictando el sistema. Es un sistema que se está poniendo por necesidad de salir adelante, de seguir continuando. Y pues ahora sí que también desde la parte eh, del mensajero, tienes que elaborarte tu narrativa para envolver al usuario completamente, ¿no? Y también hacerlo sentir cómodo, por eso es tan importante el como entrar otra vez a la parte de identidad para encontrar la manera en la que conectas con las personas y así generar un ambiente de completa confianza, ¿no? Totalmente. Y la confianza, y entonces la confianza vuelve a ser la tierra fértil para que se generen conversaciones y se generen comunidades, tanto como lo era en lo real como lo está haciendo con lo digital, ¿no? La confianza. Y la confianza exige ser congruente entre mi identidad y mi comunicación, Exacto. ¿no? Y entonces de aquí nos lleva a que pues dentro de estas herramientas de colaboración, pues existen ventajas y desventajas, ¿no? Vamos a ver rápido, pues si se genera una mayor colaboración porque ahora todos están en los mismos herramientas y pues hay oportunidad de estar más presente en todas partes. Hay una mejor participación y una mayor inclusión. En esta parte es importante mencionar lo que es dentro del ambiente tecnológico. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con inclusión? Puede que antes en una reunión eh, alguien tenga una identidad, bueno, no, una personalidad un poco más fuerte y una presencia un poco más agresiva que haga que otras personas se sientan intimidadas y no participen. Entonces, al tener el espacio digital,
te pone a todos dentro de una misma plataforma, dentro de un mismo nivel jerárquico, por así decirlo, que da la confianza a gente que igual y no participaba mucho porque se sentía un poco excluido, porque no era de las personas que gritaban en las juntas para hacerse escuchar, y aquí ya tiene la oportunidad de hacerse escuchar, ¿no? Y de elaborarse más dentro de su ambiente laboral. También dentro de las desventajas, pues como ya se ha mencionado, tenemos la falta de concentración, de estar 8 horas en la computadora y de no estar tan acostumbrados a estar pegados a la pantalla, pues se vuelve también un ciclo de me distraigo tantito, vuelvo a la pantalla, vuelvo, ya abrí YouTube, ya abrí Facebook, ya volví a mi herramienta de trabajo. Entonces es un poco más que de generar un hábito, de saber en qué momentos sí y en qué momentos no, pero pues sigue siendo una desventaja, ¿no? También lo que ya se mencionó, nos quedamos sin la comunicación no verbal, entonces tenemos que generar estos ambientes que te propicien una mayor confianza para que los mensajes lleguen más claros. Y pues también tenemos el agotamiento, ¿no? Estar 8 horas en una pantalla, de a veces desconectarte, que tu cerebro no entienda qué está pasando, dónde encuentras la información, y más en estos procesos que son, más bien en esta transición de cambio, ¿no? Porque todavía no estamos completamente desarrollados a como debería de ser, sino seguimos en el proceso de adaptación. Entonces se vuelve agotador todo esto, ¿no? El no entender, el también no tener a alguien al lado que te diga cómo se hacen las cosas, que tu cerebro empiece a investigar y no entienda las interfaces, todo se vuelve también un poquito complejo, pero pues es también parte de la adaptación. Y Diego, tú eres muy joven, pero mamás, papás que estamos en casa con hijos alrededor, con el marido, ¿no? Y luego que si trabajamos para empresas rivales, tú te vas a trabajar a un baño y yo a la cocina, ¿no? Para no escuchar conversaciones. Agota. O sea, agota el no tener la división de espacios, ¿no? De espacios, y me refiero no solamente físicos, sino temporales. De esto es trabajo, esto no, ¿no? Cierras el Zoom inmediatamente los hijos, oye mamá, ¿estás un sándwich? Lo que sea, o sea, o estar escuchando las clases de los niños, las maestras, en fin. La dinámica en torno, no me dejarán mentir quienes están presentes, que es agotador, ¿no? O sea, eso es más todo lo que acabas de decir, ciertamente que está ya enfocado pues a la pantalla. Pero se nos va acabando el tiempo. Yo creo que pudiéramos ir, apenas esto se está poniendo súper interesante, ¿no? Porque ya nos estamos conectando a ya los puntos más complejos. No sé si pasamos como a estas observaciones finales. Sí. Sí. Y que me gustaría que me acompañaran todos en el chat diciendo qué conclusiones han llegado, qué puntos como relevantes o reflexiones han tenido. Para empezar, bueno, esto de las generaciones a mí me pareció interesantísimo. Los chicos de 16 a 40 y tantos años, según los informes que encontramos en HotSuite en el enero de 2021, que fueron las últimas investigaciones, solamente habíamos aumentado, según ellos, un 7% en tiempo pantalla. A mí me parece poco, pero así están los estudios internacionales. Pero resulta, este dato que me llamó muchísimo la atención es que los baby boomers, quiere decir personas de 58 en adelante, más o menos, son las personas que tuvieron mayor digitalización en esta era post-COVID. Quiere decir, son los que generaron, y un dato interesante es que son los que generaron, se abrieron más cuentas en Facebook y son, junto con las personas, la generación X, o sea, nosotros, los de 40 y piquito de años, o picotes, estamos generando más contenidos en Facebook, que es la red social más usada a nivel internacional. Entonces, quizá muchos hablamos de conexión y nos enfocamos a los jóvenes en su celular. No, los baby boomers están siendo conectados. ¿Y por qué? Pues por esa necesidad de mantener, no pueden ser visitados, ¿no? Muchos de nuestros abuelos, padres no pueden ser visitados. Entonces, hemos buscado la capacidad de las redes sociales para conectarnos y acercarnos. Y a mí me pareció maravilloso. Otra de las conclusiones que tenemos, que generamos hoy, Diego, puede ser
la conclusión de que debemos de seguirnos escuchando empáticamente. Que quien habla a través de las redes es una persona con dignidad humana y que quien me escucha también es otra persona con dignidad humana, ¿va? Que somos personas, como Judith hace tanto énfasis y de verdad le apasiona y me encanta verla así como es que lo humano, y es que es cierto, o sea, aunque estemos a través de una cámara y yo en este momento le esté hablando a un foquito prendido, sé que detrás de eso está Santiago, está Janine, está Alejandro, están todos ustedes viéndome y recibiendo desde ese receptor ecuatoriano, panameño, colombiano, mexicano, canadiense, desde donde estén y desde las particularidades que te hacen ser persona, desde ahí también están recibiendo el mensaje. Entonces, pues sigámonos sabiendo que sí se generan mensajes, sí se reciben mensajes y entonces hagámoslo de manera empática. Que las redes sociales, como lo decía hace un momento, se tratan de generar comunidad y conversación. Entonces, no importa cuántas redes sociales, decían que en promedio los usuarios de Internet tenían 4 redes sociales, pero 2 las usan prácticamente, entonces no importa, y tienes ya la de LinkedIn, y ya abriste tu TikTok, ahí estás, no importa. O sea, 2 redes sociales, úsalas, pero úsalas para descubrir, para conocer. La cuarta razón por la que las personas nos unimos a las redes sociales es para mantenernos cercanos a los amigos. La razón número 1 es simplemente para estar al día en lo que sucede en el mundo. Entonces, fíjate, hasta la cuarta razón es para interactuar. A mí, cuando hablamos de humanización de las redes sociales, quizá esa razón por abrir una red social debiera ser más alta. También es importante aprender a desconectarnos. Como dice Diego, está siendo agotador estar 8 horas, 10 horas, 11 horas frente a una pantalla. Antes te parabas por lo menos para ir a la sala de juntas, ir y venir, o para dar la vuelta en la planta de producción, o para ir a la oficina del jefe, ya dabas 20 pasos más que no estamos dando ahora. Y saber poner estos límites de los que hablábamos también cuando hablábamos de legalidad, hasta dónde sí, dónde no, y decir no voy a responder un mail, digo, respetando las leyes y los contratos laborales de cada quien, no estoy aquí metiendo ideas revolucionarias, pero decir, híjole, no respondo un correo antes de las 8 de la mañana y después de las 9, lo lamento, ni domingo, ¿no? Aprender a desconectarnos, aprender. Yo, por ejemplo, di de baja en mi teléfono Facebook hace 3 años. En cuando empezó la pandemia y bajó el trabajo, volví a abrir Facebook. Gracias a Dios, al mes después tuve que darlo de baja, porque si no también el saber administrar el tiempo que invertimos en las redes sociales es importante, ¿no? Para cuando hablamos de los ámbitos profesionales. La siguiente conclusión que tenemos tiene que ver con lo digital. Hace un momentito con Judith y yo conversamos de esta cuestión de la identidad, de echarnos un clavado sobre qué es lo que yo de mí puedo comunicar. ¿Cómo quiero comunicar si realmente no sé qué quiero? No sé qué pretendo, no sé qué necesito. En cambio, cuando yo reconozco mi identidad y hablamos a lo mejor de este diagramita famosísimo del FODA, de fortalezas, oportunidades, amenazas y se me fue el otro, y se me fue el otro, y fortalezas. Este diagramita tan simple que todos conocemos, hagámoslo y contextualicemos en esta nueva identidad, porque vuelvo a conectarme yo con eso, entonces sé que puedo generar en contenidos, en comunicación, en conversación con las redes sociales. Una cuestión también importante en la que hemos aprovechado el Internet es esta cuestión de uso doméstico que también ya Judith lo mencionaba, ¿no? Nos ha resuelto muchas veces el día a día. Hacer una transferencia, hacer un pago, comprar el supermercado. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? A lo mejor comprábamos vuelos, pero ahora no podemos comprar vuelos. Entonces ahora compramos el supermercado, mandamos pedir la cena, etcétera. El Internet nos está permitiendo resolver muchas cuestiones de uso doméstico
aunado a estas cuestiones laborales que Diego nos ha compartido hace unos momentos. Y por último, algo que se ha descubierto es que somos los seres humanos impredecibles, que todas las tendencias que se habían estudiado, que en el mercado, que la digitalización de la vida, cómo los seres humanos íbamos a ser en el 2030, cómo reaccionaríamos ante este mundo digital, pues no están funcionando, porque, y vuelvo a conectar con la primer diapositiva de Judith, nos hemos descubierto que cada comunidad, cada país, cada comunidad, cada subcomunidad está reaccionando de manera distinta a como se había supuesto. ¿Por qué? Porque somos mucho más complejos de lo que creíamos, porque a lo mejor en esta situación no nos está impulsando la habitualidad, la costumbre, sino el instinto de sobrevivencia, sino ese miedo y esa incertidumbre de la que hablaba Judith a un inicio. Quizá por eso, no lo sabremos, quizá estudios recientes, quizá el próximo año nos podrían ayudar a descubrir cómo estas emociones están detonando en nosotros comportamientos que no estaban previstos en las estadísticas. Por eso, yo voto, ya acabo con esto, yo voto a que el Internet sea humanizado, que esta pandemia ha permitido que maticemos al Internet desde lo humano, y que sepamos que podemos más que el algoritmo, porque tenemos no solamente cabeza que está siendo impredecible, sino el corazón, la emoción que nos está llevando a generar conversaciones y generar comunidad entre nosotros. Pues muchísimas gracias. Quisiera yo respetar muchísimo el tiempo. Hoy el tema de las competencias comunicativas está en primera fila. Tenemos mucho que aprender. Cuando hablamos de los públicos internos, ahí hay muchísimo que trabajar, porque nosotros conocíamos al público interno que llegaba a la oficina, pero no la vida de nuestros públicos internos en sus casas, ¿no? Creo que este es un tema que da para muchos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Lo más rico ha sido pues esta interacción, poderlo leer. Les agradecemos mucho su participación y creo que Liliana, ya cumplimos muy en tiempo. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto inmenso y me quedo con el aroma de café de las clases en Colombia, que también nos tienen que remitir ese mundo mágico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Judy. Realmente muchas gracias a nuestros panelistas, a Judy, a Mayra y a Diego por este espacio que nos han dado. Desde la Dirección de Educación Continua y especialmente desde la Facultad de Comunicación y Lenguaje, para andar un poco más en estos temas tan importantes, tenemos una propuesta académica que se llama Competencias de Comunicación Digital. Estarán nuestros 3 panelistas en este proyecto que tenemos académico que iniciaremos a partir del 23 de febrero. Para las personas que están conectadas, les haremos llegar a través de sus mails toda la información. También decirles que les vamos a compartir las memorias de este encuentro que tuvimos el día de hoy, porque nos parece bastante pertinente el contenido que nos han presentado nuestros panelistas. A todas las personas que nos acompañaron desde la Universidad Javeriana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por otorgarnos este espacio. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Linda tarde, ok. Café para todos, sí, por favor. Ay, fue colombiano. O mate, pero argentino, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, pues esperamos aquí un ratito.